Buenos días, soy Enedina Romero y el tema que voy a exponer para la clase de psicopatología de la adolescencia es el tema sobre la trastorno negativista desafiante, el trastornos disociales y la esquizofrenia. Antes que nada, para hablar acerca de estos temas, es importante saber las características de la adolescencia. No contar con información suficiente sobre estos temas cuando vamos a atender a los jóvenes, ya que dadas las diferentes actitudes y conductas que adoptan los adolescentes en su etapa de desarrollo, pudiera confundirse o ser tratados, pasados por alto o tratados de una forma inapropiada. Sabemos que la adolescencia es la transición desde la infancia a la etapa adulta. Se inicia con la pubertad entre los 11 y 12 años. En esa fase es donde se produce una reorganización biológica, cognitiva, emocional y social. Es una etapa complicada y desconcertante, caracterizada por la reactividad emocional, sensibilidad a la influencia de los pares, impulsividad y búsqueda de emociones, capacidad de autocontrol. Y la capacidad de autocontrol es limitada. Con frecuencia se presentan a los jóvenes como rebeldes, conflictivos, problemáticos, promiscuos, consumidores de droga, inestables y cualquier otro calificativo negativo. Nos presentan noticias con datos estadísticos cuyos resultados se centran en comportamientos problemáticos y antisociales, siendo escaso el número de notas que ofrecen una visión favorable del adolescente. Por eso es que cuando hablamos de la adolescencia, lo primero que nos viene a nuestra mente es rebeldía, drogas, hormonas, cambios con conflictos, distanciamiento, emociones intensas, desobedientes, indomables, imposibles y me rindo. Algunos factores que pueden contribuir al estrés durante la adolescencia son el deseo de mayor autonomía, la presión para que ejercen los amigos para moldarse a sus compañeros, la exploración de la identidad sexual y un mayor acceso a uso de tecnología, la influencia de los medios de comunicación y la imposición de normas de género pueden desesperar a los adolescentes, ¿verdad? Ya que pues la adolescencia se refiere por diferentes cambios, como dijimos, físicos, psicológicos, sociales, que son muy importantes. La adolescencia habla de cambios físicos y morfológicos en la edad de la pubertad de los 11 a los 12 años, que es un conjunto de cambios que se dan en los chicos y chicas conforme sus gónadas cambian de su estado infantil al estado adulto. Ese proceso dura entre 4 y 5 años. Ese estirón del adolescente y cambios en la composición corporal y cantidad de distribución de la grasa en el cuerpo que les da mucha inseguridad. Es el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias. En cuanto a cambios sociales, pues buscan nuevas compañías. En cuanto a cambio psicológico, es la búsqueda de una identidad, donde ellos empiezan ya a la elección de pareja, elección de una ocupación, una adopción de valores, y como dije, ya hay un desarrollo de una identidad sexual satisfactoria, por lo cual se sienten tranquilos de buscar una pareja. Durante la adolescencia hay un periodo de cambios cerebrales en la estructura y en función. Es lo que los neurólogos llaman una poda cerebral, en la que se descartan neuronas que no han sido utilizadas. De ahí la importancia de la estimulación temprana en los niños, ya que las neuronas que no fueron utilizadas o fueron estimuladas son las que sufren esa poda. Y no es que las neuronas vayan a aumentar en número, ¿sí? Pero las neuronas
que han sido estimuladas, lo que hacen es desarrollar un gran número de conexiones sinápticas por la cantidad de estímulos y aprendizajes que hemos obtenido desde la infancia hasta la pubertad. De ahí que el cerebro inicia con un sentido de impulsividad que llega a tener un sesgo positivo y un pensamiento hiperracional. O sea, el joven ya es capaz de razonar respecto a lo correcto e incorrecto de las cosas. Esos cambios cerebrales se llaman una poda cerebral y afectan también la mielina. La mielina, que es esa sustancia que recubre los axones y ayuda a que las conexiones sinápticas se realicen de la mejor manera. Eso ocasiona que existe una remodelación cerebral y como cualquier lugar donde hay una remodelación, pues primeramente existe un caos y después hay una integración cerebral. Algo similar sucede en el cerebro del adolescente, donde el pensamiento esencial, el pensamiento intuitivo, ya empieza él a tomar decisiones más sabias y más sensatas, viendo situaciones con más perspectiva. Sin embargo, no dimensiona el riesgo y por eso asume riesgos pensando en que pues no le va a pasar nada. El cerebro del adolescente es diferente. Esto no completa su desarrollo hasta los 25 años. La adolescencia y se puede comparar una integración vertical del cerebro, por lo que se debe orientar a los jóvenes a canalizar las emociones impulsivas. Los adolescentes, al ir reduciendo la producción de dopamina, es que siempre están aburridos y están apáticos en forma constante y la necesidad de un estímulo, lo que los hace vulnerables a someterse a involucrarse en situaciones de riesgo y por su necesidad de gratificación. Lo que explican los neurólogos es que el circuito prefrontal cognitivo presenta un ritmo de maduración más lento que la vía mesolímbica, ya que su maduración no se ve acelerada por los cambios hormonales y depende más de la edad y del aprendizaje, que no ha alcanzado la madurez hasta la tercera década de la vida, o sea, hasta como los 30 años se empieza ya a haber mayor madurez. Dado que este sistema tarda más en madurar, no podrá imponer su control inhibitorio sobre la conducta impulsiva. De allí viene esa necesidad de orientar al joven para que ejerza control sobre sus impulsos. Por otro lado, dice que la vía mesolímbica o circuito mesolímbico está relacionado con la motivación y las recompensas. Este circuito experimenta cambios importantes y rápidos durante la adolescencia temprana como consecuencia de los incrementos hormonales asociados a la pubertad. Entendemos cómo el cerebro límbico, el sistema límbico, es el que está a cargo de las emociones y del aprendizaje. De ahí la importancia de la pedagogía emocional. Bueno, en la adolescencia hay muchos problemas de salud mental. Tienen su inicio en esa etapa, hacia el final de la infancia o comienzo de la adolescencia. Aproximadamente la mitad de los trastornos mentales tienen su inicio entre los 14 años y el 70% antes de los 18 años. Por ejemplo, la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. No abordar estos trastornos mentales de la forma correcta tiene consecuencias que se extienden hasta la edad adulta y que afectan tanto
tanto a la salud física como la mental y también a la oportunidad de llevar una vida adulta satisfactoria. De tal forma que tenemos trastornos mentales de la adolescencia, psicosis y trastornos bipolares, los trastornos del comportamiento, que es los que vamos a tratar aquí, trastornos depresivos, problemas alimentarios. Otros determinantes importantes de la salud mental de los adolescentes son la calidad de vida doméstica y las relaciones con sus compañeros. La violencia, en particular los malos tratos y la intimidación y los problemas socioemocionales contribuyen a que el joven desarrolle este tipo de trastornos. Los niños y los adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia social, que tiene como efectos muy perturbadores sobre su salud mental. Y aquí podemos ver, ¿no?, la adolescencia. ¿Qué es lo que quieren los papás? Hola, maestras, le traigo a mi hijo para que le enseñe cosas, para que llegue a ser un hombre provechoso el día de mañana. Pregunta la maestra, ¿qué le ha puesto en su mochila? Dice la maestra, ya sabe, falta de comprensión, un poquito de indiferencia, de falta de interés, mucha televisión, algunos y todos los caprichos que se le ocurren. Y pues dice, pues así no prometo nada, dice el maestro, ¿verdad? Pero eso es lo que está sucediendo con nuestros adolescentes. Acudir a un profesional por ayuda pudiera ayudar a manejar este tipo de comportamientos. Que él hará una evaluación y un diagnóstico y estableciendo los objetivos para poder realizar un tratamiento, una intervención o un abordaje de los objetivos necesarios para poder disminuir los efectos negativos de estos cambios. Sin embargo, tenemos que tener presentes señales de alarma, que pueden ser que se irrita constantemente, mantiene una actitud constante de desafío, rechazo, se niega a atender las normas impuestas, hay una baja tolerancia a la frustración, un ausentismo escolar, pérdida de motivación por lo académico, coqueteo con drogas y consumos, abandono de actividades deportivas, robos, mentiras, promiscuidad sexual, amistades tóxicas, pandillas de riesgo, problemas con los horarios, chantajes, fugas y escapismos del domicilio, si es agresivo con otros en forma verbal y físicamente. Son señales de alerta muy importantes en la etapa del adolescente. Y es importante tenerlos presentes porque para los trastornos trastornos mentales que vamos a tratar, se pueden confundir como parte de la actitud del adolescente. El adolescente pues no acostumbra a decir que necesita ayuda o que quiere ir al psicólogo, porque es necesario romper ese estigma negativo de que se resiste a acudir a un psicólogo y piensa que pues el psicólogo lo va a estar juzgando, aunque tenga problemas, pues no lo va a reconocer. Y por eso es importante la intervención de los educadores para poderlo apoyar. Garantizándoles la confidencialidad, porque él piensa que va a perder su intimidad, que a lo mejor esta persona lo va a avergonzar, se va a sentir la presión del grupo por la carrilla por estar yendo al psicólogo. Puede ser que lo interprete como un castigo y en todo momento dice que no, es importante invitarlo a buscar la ayuda. No es obligatorio, en ningún momento se le debe hacer sentir que es obligatorio, pero que no está mal que pueda recibir alguna ayuda. Bueno, es importante ver también el nivel de tolerancia de los padres, porque con frecuencia
la consulta a la que llevan los papás a sus hijos de 5, 7, 8 años diciendo que tiene algún tipo de trastorno. Y en muchas ocasiones nada más son formas de conducta de los hijos, pero que si no se atienden oportunamente se pueden convertir en un trastorno. Por eso es importante ver los problemas emocionales y conductuales y estar pendientes de las señales de alarma. Por un lado, no se identifica, no piden ayuda, lo que puede resultar en un mal pronóstico con el tiempo. Se identifica el problema, quiere ayuda, se resiste a acudir al psicólogo. Si se resiste a acudir al psicólogo, hay que investigar las razones por las que se niega a recibir esa atención o seguir una estrategia. Una, pues nunca publicarlo, enfocarlo de forma diferente, como mejorar, es que eso es tu consulta es para que mejores tus habilidades. No debemos de rendirnos y estar pendientes. En el foco es la atención del adolescente. Seguimos. El DSM-5 nos habla de los trastornos trastornos destructivos del control de los impulsos y la conducta. Estos son los trastornos destructivos que dice el DSM-5. Considera en este apartado lo que se va a comentar, que es el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta. Y en especial en el DSM-4 se trataba como trastorno disocial. Ahora se le considera en el DSM-5 trastorno de la conducta. En este tipo de grupo de trastornos está el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de conducta antes disocial, el trastorno de personalidad antisocial, la piromanía, la cleptomanía y otros trastornos relacionados. Bueno, es relevante identificar las conductas con sus frecuencias y buscar la forma de hacer funcionar el proceso para una disminución de las conductas negativas. Si hay un chico de 10 años, es más probable que los padres lo lleven a atención cuando aparece un paciente con edad mayor. Se puede hablar de trastornos de la personalidad, que será en función de la edad. Esto es, si un papá lleva a su hijo a atender a un niño de hasta de 10 años, se puede hablar solamente de trastornos de la conducta. Si es mayor, podemos estar hablando ya de trastornos de la personalidad. Bueno, estos trastornos de los impulsos y de esa conducta se pueden separar de esta forma. El trastorno negativista desafiante es un patrón de enfado con irritabilidad y una actitud desafiante y actitud negativa. Es el precursor de los trastornos de la conducta. La edad de inicio es en los tiempos de preescolar, antes de los 8 años, pero es raro después de la adolescencia temprana. El trastorno impulsivo intermitente se caracteriza por arrebatos coléricos que reflejan una falta de control de la agresividad. El patrón de comportamiento de trastorno de conducta o disocial es un patrón de comportamiento persistente donde no se respetan los derechos de los otros, una constante violación de las normas y de la propiedad ajena. Se detecta en los años de infancia y antes de los 8 años, pero y antes de los 14 años, no después. Bueno, el trastorno negativista desafiante tiene como característica, dijimos, el enfado y la irritabilidad.
donde podemos denotar que estos niños a menudo pierden la calma, a menudo están susceptibles y se molestan con facilidad y están enfadados o resentidos. Mantienen constantes discusiones y actitud desafiante. Discute a menudo con la autoridad o con los adultos. A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer peticiones por parte de las figuras de autoridad o normas. A menudo molesta a los demás deliberadamente. A menudo culpa a los demás por sus errores o por su mal comportamiento. Es vengativo porque ha sido rencoroso, vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Esas son señales de alarma. El enfado, la irritabilidad, las discusiones y actitudes desafiantes o vengativas que dura por lo menos 6 meses, que se manifiesta por lo menos 4 o más de los criterios del cuadrante de este cuadro, son los que nos dicen que estamos hablando de un trastorno negativista desafiante. Si hay un diagnóstico temprano, una detección y un diagnóstico temprano, puede hacer y empezar a trabajar identificando las conductas y haciendo el proceso para poder ayudar a disminuirlas, ya que produce malestar, deterioro. Por eso es un problema, porque produce ese malestar y deterioro en la salud, en lo social, en lo laboral y otras áreas importantes de interés. Por otro lado, el trastorno de la conducta o el trastorno disocial se caracteriza por una agresión a personas y a los animales. Esto quiere decir que a menudo acosa, amenaza o intimida a otros. A menudo inicia las peleas. Ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros. Ha ejercido crueldad física contra los animales. Que ha robado enfrentándose a una víctima. Que ha violado sexualmente a alguien. La destrucción de la propiedad. Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves. Esto difiere con el trastorno piromaníaco, que aquel lo hace por el gusto de ver cómo se prende aquello. Lo hace en una forma inconsciente y el trastorno de conducta lo hace con toda la intención de perjudicar. Además, ha destruido deliberadamente propiedad de alguien. En cuanto a engaño o robo, ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. A menudo miente para obtener objetos o favores o para evitar obligaciones. Ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima. Por otro lado, hay un incumplimiento grave de las normas. A menudo sale por la noche, a pesar de que se le ha prohibido, y esta actitud ha empezado antes de los 13 años. Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso de sus padres o del lugar donde se alberga, por lo menos una vez a la semana. Ha estado ausente durante un tiempo prolongado. A menudo falta a la escuela y esta actitud ha empezado antes de los 13 años. Estamos hablando entonces de un trastorno disocial o trastorno de la conducta. Hay una guía para ayudar sobre la conducta antisocial y trastornos del comportamiento en niños y adolescentes. Esta guía NICE que da estas recomendaciones. Entre ellos dice que 1. El diagnóstico temprano es fundamental para evitar complicaciones en cualquier tipo de trastornos. La ausencia de tratamiento para estos problemas puede desencadenar en trastornos y problemas de salud mental graves en la etapa adulta y situaciones de incapacidad constantes con costos elevados en el sistema de salud. El tratamiento farmacológico está contraindicado cuando estamos hablando de tratamientos de elección en niños y jóvenes. Esto es bien importante porque se ha escuchado que algunas mamás y
Y papás hablan de que sus terapeutas están medicando a los jóvenes, y dice aquí que pues no está indicado en sus trastornos de la conducta, no está indicado la medicación entre 3 y 11 años, porque es un alto riesgo de desarrollar un trastorno de conducta con el trastorno ya diagnosticado, e incluso si el menor ha estado en contacto con el sistema de justicia penal debido a su conducta antisocial. Los programas con terapia cognitiva de solución de problemas tienen un efecto importante y deben ser ofrecidos a los niños entre 9 y 14 años que se encuentren ya sea bajo este problema o que se considere que están en riesgo de padecer estos tipos de trastornos. Para eso, pues es importante para el diagnóstico primero entrevistar al joven y después a los papás. No hay que culpabilizar al joven. El trabajo debe ser simultáneo entre los papás y la atención del joven. Cuando el joven está sin sentimientos de culpabilidad, responsabilidad de las consecuencias de las cosas, resulta difícil trabajar con él. Disgregar los sentimientos. El adolescente necesita de elogios para poder motivarse y seguir trabajando. Por eso, en la parte de la evaluación diagnóstica, primeramente es pues los problemas externalizados. O sea, cuando hemos visto el problema del joven o el que hemos logrado que él externe su necesidad de ayuda, estamos externando los problemas. Después estamos entrando a una etapa de psicoeducación y tratamiento que consiste en que estamos tratando de solucionar los problemas con los adolescentes y simultáneamente estamos dando entrenamiento a los padres. En cuanto a la psicoeducación del proceso ABC, es ayudar a trabajar las emociones y la agresividad. Es hacerle notar las consecuencias de las conductas agresivas. En cuanto a operacionalizar conductas agresivas y emocionales que anteceden a situaciones concretas. Es importante ayudarles a que puedan canalizar esos impulsos y conductas agresivas. Es importante ayudar a que logren hacer una regulación y control de la ira. Esto ayudará a que haya una mejor solución de problemas. En cuanto a los papás, el entrenamiento a los padres es esencial porque deben aprender a distinguir sus estilos de crianza. Debe haber la comunicación con el adolescente, tienen que desarrollar esa comunicación con el adolescente y por otro lado establecer límites. Los límites son muy importantes para que el joven se sienta seguro, sepa en dónde se está moviendo. En el reconocimiento de los estilos de crianza, es importante ver que tenemos 3 estilos. Primeramente, es el estilo permisivo o sobreprotector, donde evitan que su hijo se enfrente a dificultades, evitan exceso de responsabilidades, miedo a que se traumaticen, siempre al servicio de los niños. Ceden frente a todos sus caprichos o sus conflictos. No mantienen los límites. Los límites son inconsistentes y hay una ausencia de código de conducta educacional. En el estilo autoritario hay respeto de los hijos asociados al temor. En los conflictos se imponen soluciones, muy rígidos en cuanto a normas y no les explican con claridad el porqué de las cosas. Critican a la persona, no su comportamiento. Temen perder el control y utilizan órdenes, gritos, amenazas para obligar al niño a hacer algo
porque lo mando yo. En cuanto al estilo cooperativo, establecen reglas claras y sanciones por su incumplimiento, y hay una consistencia. Muestran desagrado por las conductas, no por el hijo. Me enfado cuando haces esto, es lo que se dice. Hay una capacidad, hay un grande se potencializa que sus hijos aprendan de forma autónoma, los acompañan y guían, pero evitan solucionar los problemas. Apoyan a sus hijos, validan y refuerzan sus conductas constructivas y potencian todas sus posibilidades. Ese es el estilo cooperativo. En la combinación de esos estilos de crianza dar como resultado va a tener resultados en función de el afecto y el control. El estilo negligente puede ser, por ejemplo, donde puede haber una falta de afecto y falta de control. El estilo autoritario es con el ejercicio del control con menos afecto. Y el estilo sobreprotector es, ahora sí, mucho consentirlos y no hay control. El que tiene el control es el niño. En el estilo cooperativo democrático se demuestra en el equilibrio entre una buena dosis de afecto y control, lo que permite una buena relación, comunicación, produciendo el ambiente sano para el adolescente. Y es obvio el recomendable. Y aquí pues vemos, ¿no? Un hijo joven nini que estudia ni trabaja, pues seguramente es hijo de un papá nini que ni me entero ni me importa. Bueno, con respecto a la esquizofrenia, pues es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Sí, el paciente interpreta la realidad de manera anormal. Dos o más de los siguientes síntomas presentes durante una parte significativa del tiempo en un periodo de un mes o menos, al menos uno de ellos, que haya delirios, que haya alucinaciones, un discurso desordenado, un comportamiento muy desorganizado o catatónico, síntomas negativos como es una disminución de la expresión de emociones o abulia. La abulia es pues la falta de motivación para hacer algo. Quien padece esquizofrenia necesita tratamiento de por vida. La detección y tratamiento temprano puede controlar los síntomas antes de que se desarrollen complicaciones más graves y puede mejorar el pronóstico a largo plazo. De ahí la importancia del reconocimiento temprano del problema. Señales de alerta en la esquizofrenia. Si crees que alguien que conoce puede tener síntomas de esquizofrenia, hay que hablar con esta persona sobre lo que uno piensa que puede estar sucediendo. Aunque no pueden obligarla a que se atienda, que busque ayuda profesional, pero sí esto puede ofrecer apoyo y ayudar sobre todo a nuestros seres queridos a encontrar un médico calificado o un profesional de la salud mental. Los síntomas de la esquizofrenia son muy difíciles de detectarse en los adolescentes, puesto que coinciden con los comportamientos típicos del desarrollo del adolescente, como son distanciamiento de los amigos y los familiares, un menor desempeño en la escuela, trastornos del sueño, humor irritable o depresivo, falta de motivación. Además de esto, el consumo de sustancias recreativas como la marihuana, las metanfetaminas, el LSD, causan mayores riesgos y
más problemas con los síntomas. ¿Qué causa la esquizofrenia? Cuando se observa cómo funciona el placer y el bienestar en el cerebro, que el placer se obtiene a partir de la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina y también sobre el glutamato, que es un aminoácido no esencial que los organismos en general no necesitan, así como para el ser humano, debido a que se puede fabricar fácilmente a partir de glucosa, entre otros compuestos. O sea, ¿qué causa la esquizofrenia? No se conocen las causas de la esquizofrenia, pero los investigadores presentan que lo que contribuye al desarrollo de ese trastorno es la combinación primeramente de la genética, o sea, es algo que puede ser heredado, la química del cerebro y el ambiente, que son los factores de riesgo del adolescente. También contribuye al desarrollo de este trastorno, según los investigadores, los problemas con ciertos químicos del cerebro como son la dopamina y el glutamato, que ya vimos que la dopamina la produce el mismo organismo y que el glutamato es otra sustancia que también produce el organismo, pero que no es esencial para su funcionamiento. Los factores de riesgo de la esquizofrenia son antecedentes familiares de esquizofrenia, algunas complicaciones durante el embarazo y el nacimiento como malnutrición o exposición a toxinas o virus que pueden afectar el desarrollo del cerebro. Y por último, el consumo de drogas que alteran la mente, psicoactivas o psicotrópicas durante la adolescencia y la juventud son los principales factores de riesgo de la esquizofrenia. Complicaciones. Puede estar asociada a lo siguiente: suicidio, intento de suicidio y pensamiento de suicidio, trastornos de ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos, depresión, abuso de alcohol o de drogas, incluida la nicotina, incapacidad para trabajar o asistir a la escuela, problemas financieros y falta de vivienda, aislamiento social, problemas de salud y médicos, victimizarse y comportamiento agresivo, aunque es poco común. Si no se trata a la esquizofrenia, puede dar lugar a graves problemas que afectan a todos los ámbitos de la vida. Y las complicaciones que la esquizofrenia puede causar o con las que se puede estar asociada son estas que ya mencionamos. Prevención de la esquizofrenia. No hay manera segura de prevenir la esquizofrenia. Sin embargo, seguir el plan de tratamiento puede ayudar a prevenir las recaídas y el empeoramiento de los síntomas. Además, los investigadores esperan que al obtener mayor información sobre los factores de riesgo de la esquizofrenia, se puedan generar un diagnóstico y un tratamiento más rápidos. Si no se trata, puede dar lugar a graves problemas que afectan a todos los ámbitos de la vida. Las complicaciones de la esquizofrenia pueden causar o con las que estas puede estar asociada, incluyendo las que ya hemos comentado, ¿no? En el trastorno negativista desafiante, resumiendo, es un trastorno del comportamiento que se diagnostica en la niñez y se caracteriza por el comportamiento no cooperante, desafiante, irritable, enojo, etc. Se exhibe en interacción con otros que no sean como sus hermanos. El comportamiento dura por lo menos 6 meses. Presenta por lo menos 4 síntomas de los especificados en la lista. Los trastornos disociales, que consisten en patrones de comportamiento repetitivos en que se violan los derechos fundamentales de los demás, mediante agresión a personas y animales, daño de la propiedad, engaño o robo, incumplimiento grave de las normas. Se detecta en la infancia y antes de los 18 años, y la edad crucial es a los 10 años. El comportamiento se presenta dentro de los últimos 12 meses con
3 o más de los 15 criterios especificados. Las emociones prosociales limitadas, falta de remordimiento o culpabilidad, insensible, carente de empatía, preocupado por su rendimiento y afecto superficial o deficiente. La esquizofrenia, resumiendo, también es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. Dos o más de los siguientes síntomas presentes durante una parte significativa del tiempo, en un periodo de un mes o menos, al menos uno de ellos: delirios, alucinaciones, discurso desordenado, comportamiento muy desorganizado o catatónico, síntomas negativos como en disminución de la expresión emocional o la abulia. Se presenta a principios o al final de la edad de 20 años y en niños y en adultos mayores, en niños y adultos que sean mayores de 45 años. Es raro que llegue a presentarse los casos de esquizofrenia. Pues consejos para los padres, ¿verdad? Los padres dicen queremos más horas de clase en la escuela y los hijos dicen queremos más horas de padres en la casa, solo para reflexionar qué está pasando. El otro tip es ejercer la autoridad de padre. Es un componente de todo verdadero amor que exige esfuerzo, incomodidades y perseverancia. Es evidente que no es un fin en sí misma, sino solamente un medio para que el hijo se sienta orientado, se sienta comprendido y no se pierda dentro de todo su mundo de posibilidades. Es indispensable en toda educación para formarlos en sus libertades y enseñarle a administrar y asumir poco a poco sus responsabilidades. Y pues mis referencias.